Y empezamos otro nuevo episodio de Programando Podcast. Este podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de programación. En este capítulo de nuevo estaré yo, Alexander, y terminaremos de discutir el tema del capítulo anterior sobre el top 10 de vulnerabilidades de OWASP. Como les había mencionado en el capítulo anterior, esta segunda parte del top 10, estas siguientes vulnerabilidades, están mucho más dedicadas a la parte de DevOps. Por ahí no las veremos tanto en nuestro día a día profesional. Sin embargo, es algo muy importante aprender igual. Hay que tener esto en cuenta. Y quién sabe, algún día nos tocará algún trabajo de DevOps, algún día nos tocará meternos más en esa área, que tampoco está nada mal. Nuestros conocimientos aplican en muchas áreas y podemos movernos en diferentes partes del building de una aplicación. Sin embargo, este tema, al ser más dedicado a DevOps, tengo que admitir que no tengo tanto conocimiento como en la primera parte. Así que, aún más que nunca, les recomiendo que investiguen por su cuenta. Sin embargo, son un poco, de nuevo, como todo lo demás, es relativamente obvio muchas de estas vulnerabilidades, pero por ahí no las pensamos o no hemos dado cuenta de que existen. Y este es un buen momento para hacerlo y que tengamos más información a nuestro alcance como una nueva herramienta para seguir aprendiendo. Empezamos con la primera vulnerabilidad, que sería la número 6 de este top 10, que sería Security Misconfiguration, o la misconfiguración o la mala configuración de la seguridad de nuestra aplicación. ¿Qué pasa? Nuestra aplicación obviamente tiene una configuración de seguridad en la que permitimos ciertas cosas y no, dependiendo del usuario, dependiendo de varias cosas. Y a veces está mal configurado. Por ejemplo, cuando habilitamos cosas que son necesarias, esto es básico. Si alguna vez has sido DevOps, tienes que abrir puertos y por ahí abriste puertos para un ambiente que se transportaron a otro ambiente donde no deberían estar y por ahí alguien puede usar ese puerto para cosas que no debería estar haciendo. Si habilitas servicios innecesarios, si habilitas páginas, si habilitas cuentas especialmente, o si habilitas privilegios que no deberían existir. Tienes que verificar que esto lo necesario que necesita tu aplicación para ese ambiente y eliminar todo lo demás. También ocurre cuando habilitas cuentas default. Esa típica cuenta admin, contraseña admin, no puede existir en ambientes donde va a interactuar el usuario. Y cuando haces un mal manejo de los stack trace de los errores de tu aplicación. Este aplica al programador 100%. ¿Por qué? Porque nosotros como programadores muchas veces en la fase de dev no le damos mucha bola a lo que es el stack trace e imprimimos el error completo y que se vea mientras estamos viendo la página o el servicio REST o lo que sea, que nos imprime el error completo, porque mientras más información nos den, más fácil encontrar el bug, más fácil arreglarlo, más fácil ir programando haciendo todo. Y todo muy bien en desarrollo. Cuando llega el momento de llevarlo a producción, tenemos que cambiar eso porque a nosotros no nos interesa que el usuario vea información que no le compete, que no ve información que le dice que el input, por ejemplo, el input que él ingresó ocasionó un error, porque eso le puede dar información de cómo está hecha nuestra aplicación, con qué lógica, qué conecta con qué, y no nos interesa darle más información a un atacante de la que necesita. Por eso nosotros idealmente tenemos que diseñar un sistema de login, una forma en la que podamos loguear la información, en la cual demos suficiente información para nosotros encontrar el bug, pero que el usuario no entienda nada o no sepa prácticamente nada de lo que está pasando. Básicamente limitar el mensaje que estamos enviando. Algo que recomendaría para eso es algún catch de errores. Spring tiene una especie de controlador que captura excepciones. Eso es una muy buena forma de capturar errores y controlar la respuesta que tenga nuestra aplicación. Ese sería Security Misconfiguration. Pasamos a Cross-Site Scripting. Este también es muy importante para los desarrolladores, ocurre mucho.
es un poco más dedicado a la parte de frontend. Y ocurre cross-site scripting, tiene las siglas de XSS, XSS. Esto ocurre si nuestra aplicación contiene inputs del usuario que no fueron validados o no fueron escapados y que estén en un output de HTML. ¿Qué pasa? Nuestro usuario ingresa información que va a ser guardada y se va a mostrar después en HTML. Ahí puede ocurrir esta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si se va a ejecutar en HTML, ¿qué pasa? Igual que la inyección en el primer capítulo que vimos, la vulnerabilidad número 1 del capítulo anterior, ¿qué pasa si el usuario ingresa información y esa información que ingresa, que se va a ejecutar en un HTML, lo que él ingresa es HTML? Puede ingresar nuevos campos en nuestra página que redireccionan a una nueva URL. Puede hacer lo que le dé la gana, especialmente si usamos JavaScript. Que bueno, estamos en la web, vamos a usar JavaScript, sí o sí. Ocurre si la aplicación guarda en la base de datos los inputs del usuario sin sanitizarlos. Tenemos que recordar sanitizar. Todo lo que el usuario ingrese es peligro. Y que si se lo vamos a mostrar a otro usuario. Eso quiere decir que si, como ya dije, si el usuario de forma maligna ingresa información y esta información le aparece a otro usuario, vamos a usar la palabra hacking, podría hackear a nuestro otro usuario, pero podría vulnerar nuestra configuración de seguridad y vulnerar a otro usuario. ¿Cómo prevenimos esto? Bueno, como en esa vulnerabilidad de inyección que ya vimos, la tecnología ha avanzado, la tecnología con la que codiamos ha avanzado y ha permitido que por default se escapen esta vulnerabilidad. Si usamos, por ejemplo, un framework como Ruby on Rails, React, etcétera, busquen y van a encontrar que hoy por hoy la mayoría de los frameworks por default escapan esta vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Igual generalmente la podemos habilitar nosotros, pero ya es un esfuerzo de nosotros y básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es una vulnerabilidad y que nos puede pasar algo a nuestra aplicación por eso. Y si no se escapan HTTP request de información no confiable. Lo mismo, siempre que ven información del usuario, tenemos que asumir que es peligro y tratarla de esa manera, sanitizarla, hacer lo que podamos. Vamos con la número 8. Insecure Deserialization. Deserialización insegura. ¿Qué viene a hacer esto? Para entender esto, primero necesitamos saber qué es la serialización, que por ahí algunos de ustedes no lo saben mucho, pero es básicamente este proceso que nosotros hacemos o que hace nuestro código automáticamente la mayoría de las veces para guardar información en la base de datos, en caching, cuando vamos a persistir básicamente en información. La vamos a guardar para usarla después. Para eso nuestra información tiene que estar serializada. Muchas veces no nos damos cuenta que este proceso pasa, pero no importa. Cuando en nuestra aplicación guardamos una información y la deserializamos de manera insegura, de manera vulnerable, de manera que no estamos sanitizando la información, esta información que el usuario ingresó al ser deserializada puede vulnerar nuestra aplicación. De nuevo, si lo ven escuchando desde el capítulo anterior, toda la información que ingrese el usuario en nuestra aplicación es peligrosa y tenemos que sanitizarla, tenemos que tener en cuenta la tenemos que tratar como peligrosa en todo momento. Súper importante. Sí, como ya les mencioné, la serialización se usa en base de datos, caching, persistencia, HTTP cookies, HTML para parámetros, las APIs de autenticación, los tokens. Y la prevención: nunca permitir objetos serializables de fuentes no confiables. O, en su caso, solo permitir data primitiva para la deserialización. Un dato específico, un int, un booleano, ese tipo de cosas. Nunca serializar información muy compleja, porque tenemos que tener más, y si lo vamos a hacer tenemos que sanitizarla, tenemos que tenerla en cuenta. Ya ustedes podrán buscar de
formas de sanitización. De nuevo, les recomiendo que entren al top 10 y les van a mostrar las mejores formas de prevenirla. Yo les estoy dando aquí un pequeño resumen. Y vamos ahora a la número 9, que es Using Components with Known Vulnerabilities. Que, no creo que tenga que traducir, usar componentes que tengan vulnerabilidades conocidas. Esta es creo que una de las más difíciles, especialmente porque a veces se nos escapa un poco de la mano. Muchas veces empezamos un proyecto y tiene sentido, renunciamos, nos pasan un nuevo equipo, X cantidad de cosas puede pasar en nuestro ciclo de vida como programadores que hace que no veamos esa aplicación en el futuro. Y esa aplicación tiene que tener consistencia a nivel de desarrolladores que la ven, que van actualizando sus vulnerabilidades, porque lo que hiciste hoy, que está bien hecho, que es perfecto, vamos a suponer que usaste buenos algoritmos de hashing, usaste buena encriptación, usaste todo de última tecnología, usaste las últimas versiones de todo lo que estás usando, de todos los frameworks, de todas las librerías. En 10 años, ya eso no es así, en 10 años se encontraron nuevas vulnerabilidades que afectan a ese código. Y por eso digo que a veces se nos escapa de la mano, no vamos a estar detrás de todo el código que escribimos porque es imposible. Pero siempre tiene que haber alguien enfocado en eso, siempre ahí tiene que haber alguna forma de irlo viendo. Y en este caso, ¿qué pasa? Eso, nuestro código, nuestro servicio, lo que sea que programamos, usa frameworks, librerías, usa cosas, usa lenguajes, el mismo lenguaje de programación, el servidor donde está, el Tomcat, cualquier cantidad de cosas. En un año, en un mes, en un día, en una hora, puede salir una nueva vulnerabilidad para nuestro código, y la única forma de prevenirlo es actualizar esas librerías, framework, lo que sea. Y por eso digo que esta es un poco que esta se nos escapa de la mano, no tenemos mucho control sobre esa. Lo que sí podemos hacer es asegurarnos que la versión de lo que estamos haciendo, de lo que sea que estamos programando, sea la última versión. Ahora, algo que viene a discusión muy comúnmente. Para la gente que usa Maven, en mi caso Maven, estoy seguro que Gradle tendrá su forma, pero en mi caso Maven, yo sé que yo en Maven puedo, en mi POM file, en mi archivo de POM, yo puedo especificar que quiero usar una librería de Jackson, por poner un ejemplo. Sí, ya sé que viene con Spring Boot, pero vamos a suponer que yo quiero colocar un Jackson. Yo quiero que esa versión de Jackson venga con una versión específica, con la versión, vamos a suponer 2. Pero yo también con Maven puedo colócame la última versión siempre. ¿Qué pasa? En 10 años va a usar la versión 5 de Jackson. Y algunos dirán, bueno, es una forma perfecta de programar algo y que sea future proof, que sea bien, esté bueno para el futuro, que en el futuro no va a haber vulnerabilidades porque siempre vamos a tener la última versión. Y hay cosas con eso. ¿Por qué? Hay muchas cosas con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en el futuro Jackson quiebra, los que hacen la librería, y ya no hay más actualizaciones? Si es un proyecto que no es open source, muy probablemente nadie la actualice en el futuro porque quebró, porque pasó lo que sea, y ahora nuestra aplicación es vulnerable. Por eso siempre se recomienda usar librerías, frameworks o lo que sea que estén actualizadas, que tengan un equipo detrás y que sean populares, porque es más probable que continúe con el tiempo, y si un proyecto se abandona, nadie lo va a querer usar porque es propenso a vulnerabilidades en el futuro y nadie las va a arreglar. ¿Qué otro problema ocurre? Bueno, en este caso Jackson tiene potenciales cambios en el futuro que hace que la versión en la que nosotros programamos, que era en este caso Jackson 2, en la versión Jackson 5 eso ya no funcione, se deprecaron esos métodos. Eso creo que, si mal no recuerdo, Jackson ya pasó por esa parte. Hay formas de hacer Jackson 1 entre Jackson 1 y Jackson 2. Hay formas en las que se hacían en Jackson 1 que se deprecaron, se eliminaron, ya cambia completamente. Creo que los packages cambiaron, todo cambió, y ahora hay una nueva forma de hacer todo. Eso podría pasar en el futuro y nuestro código dejaría de funcionar completamente. Por eso
es mejor especificar la versión de lo que queremos usar, pero siempre tiene que haber alguien detrás de ese código asegurándose que tenga la última versión. Muchas veces pasa, por ejemplo, a mí me ha tocado con Spring, yo he estado trabajando hace un tiempo, trabajé asegurándome de la seguridad de una aplicación. No era el mejor trabajo en la forma en la que se hacía, se podía hacer mejor, yo simplemente estaba haciendo mi trabajo en el momento y hacía lo que me decían. Pero una de las tareas, que era muy importante, era actualizar las versiones de todo el proyecto. Me daba un proyecto que tenía, no sé, 10 años que lo programaron. Usaba Spring 2, Spring 3, usaba versiones de Spring muy, muy antiguas, versiones Java 4, cosas así que tú, ¿qué es esto? Y yo tenía que actualizar eso, pero obviamente yo no podía actualizar de Spring 3 o 4 y de Java 4 a Java 8 y de Spring a Spring 5 o lo que sea. ¿Por qué? No se puede. ¿Qué pasa? Muchas veces las empresas que te ofrecen frameworks, librerías, todo esto, actualizan las versiones antiguas solo con patch de seguridad. Se descubre una nueva vulnerabilidad, actualizan eso. ¿Por qué? Porque saben que existen proyectos antiguos, existen servicios antiguos que hoy por hoy siguen funcionando, que simplemente les interesa que se hagan parches de seguridad. No les interesan nuevas funcionalidades, no les interesa que sea más rápido, no les interesa que sea más eficiente, les interesa no ser vulnerable. Por eso hay versiones de nuestros frameworks, de nuestras librerías, que mantienen su versión. Tú puedes seguir usando Spring, creo que era Spring 3 en este caso. Y yo tenía que buscar la siguiente versión dentro de Spring 3. Y actualizar todo eso a la última versión para evitar vulnerabilidades. Ahora, también hay mejores formas de hacer esto. Sé que existen servicios o formas que automáticamente te dicen cuando tu versión, creo que Black Duck es un servicio que te dice, un momento, sí, creo que Black Duck es un servicio, un software que te alerta sobre vulnerabilidades en tu aplicación acerca de versionamiento. Te dice cuando estás usando una versión de software que tiene vulnerabilidades. En fin, investiguen, está muy bueno. Y con esto venimos hablando del primer capítulo, si se acuerdan. Lo podemos agregar a nuestro Jenkins y cada vez que creamos un nuevo commit, él va a pasar por ahí y va a ejecutar Black Duck, va a enviar a nuestra aplicación para que se ejecute en Black Duck y verifique las versiones de todo lo que usamos. Continuamos a la última, la número 10 de este top 10, que es Insufficient Logging and Monitoring. Cuando no logueamos lo suficiente en nuestra aplicación y no estamos monitoreando nuestra aplicación. Un poco un combo de vulnerabilidades, pero así lo quiso hacer OWASP. Yo no les voy a pedir que cambien. Me parece que tiene sentido. ¿Qué pasa? Ocurre cuando los eventos auditables, como un login, o los logins fallidos y las transacciones que hacemos que son de alto valor o son riesgosas, no se loguean. Ocurre cuando tenemos errores y advertencias que no generan un mensaje automático o no son claros. Cuando los logs son solo almacenados localmente. Ocurre cuando no existen tiempos de alerta y respuesta apropiados. Ocurre cuando hacemos un pentest. Un pentest vendría a ser un test de penetration test, un test de penetración sobre nuestra aplicación para ver qué tan vulnerable es. Cuando los pentests y los scans de herramientas de escaneo de vulnerabilidades no invocan alertas. O sea, encuentran una vulnerabilidad y no alertan a alguien. Ocurre cuando la aplicación no detecta, no escala, no alerta por ataques activos en tiempo real o casi en tiempo real. Es muy importante eso. Y ocurre si los logins y eventos de alerta son visibles a los usuarios o atacantes. Un poco esta vulnerabilidad que vimos un poco atrás, que era cuando logueamos demasiado. Y sí, la forma de prevenir esta vulnerabilidad es, de nuevo, todo lo contrario a todo lo que venimos diciendo. Tenemos que loguear los mensajes de login fallidos, todas las cosas, esas transacciones importantes, los inputs validados. Cuando validamos un input y falla, tenemos que loguear eso.
Tenemos que loguear, muy importante, tenemos que loguear con mensajes absurdamente claros para nosotros, para identificar las cuentas sospechosas o maliciosas y así, y poder asegurar su rápido, que lo encontramos rápidamente. Y tenemos que guardar por suficiente tiempo ese análisis. Tenemos que asegurar que los logs se generen en un formato que pueda ser consumido por aplicaciones centralizadas de logging. Existen varias aplicaciones que podemos usar para manejar nuestros logging. Me parece que, por ejemplo, he escuchado de Splunk. Vamos a buscar aquí rápidamente. Splunk. Sí, un software de application management de logins y otras cosas. Una herramienta bastante poderosa para poder ver nuestros logins y poder buscar dentro de nuestros logins rápidamente lo que queremos. Si lo hacemos con el formato correcto, nuestra aplicación puede aprovechar esta herramienta para, de manera más sencilla para las personas, leer los logins para automáticamente dar respuesta. Tenemos que establecer un monitoreo efectivo para detectar y responder a actividades sospechosas rápidamente. Una aplicación tiene que alertar automáticamente si encuentra algo. Una aplicación tiene que tener personas que puedan recibir esa alerta y rápidamente tomar acción. Y tenemos que establecer o adoptar una respuesta a incidentes y un plan de recovery, un plan de recuperamiento. Nuestra aplicación tiene que tener, de nuevo lo voy a repetir así como lo dice, adoptar una respuesta a incidentes. Tenemos que tener plan. Si hay un incidente que pasa, quién es el responsable, quién debe estar detrás de eso. Y un recovery plan, algo que sea, de nuevo, quién es el encargado de esto. Él tiene que tener a mano disponible este recovery plan en todo momento. Es muy importante que nuestra aplicación esté monitoreada y esté correctamente monitoreada. Es muy importante, de nuevo, todo esto que venimos diciendo. Muchas veces nos olvidamos de loguear o no logueamos lo suficientemente claro. Ya les dije que tenemos que loguear lo que nos interesa sin darle información al usuario. Pero también tenemos que loguear exactamente eso, lo que nos interesa. Tampoco vamos a ir al extremo de no loguear nada. Y tenemos que poder dar respuestas automáticas a las personas encargadas de esto. Si trabajan en una empresa que tiene buen monitoreo, su correo va a estar spameado por alertas que por ahí no tienen que ver nada con ustedes. Pero eso es bueno, porque significa que alguien está monitoreando eso y una gran cantidad de personas puede ver qué está pasando. Y eso sería todo para este capítulo. Ahora, cosas a investigar. De nuevo, visiten este top 10 de OWASP, muy recomendado. Investiguen herramientas de escaneo de vulnerabilidades, investiguen herramientas de logging management, investiguen herramientas de no solo de escaneo de vulnerabilidades, de escaneo de cualquier cosa. Ya les dije Black Dot. Existen muchas herramientas para diferentes tipos de análisis. Sí, existen análisis de vulnerabilidades, existen análisis de cierta manera clean code, algo así. Te recomienda cosas, esto que hiciste, es que lo que escribiste se puede mejorar o se puede hacer de una mejor manera. Existen herramientas como ya les dije Black Duck, que te da vulnerabilidades a nivel de versionamiento. También tenemos herramientas que hacen managing de los logins. Nuestra aplicación, saber solo un lenguaje de programación no es suficiente, saber solo un framework o varios frameworks no es suficiente. Necesitamos saber 1.000.000 de cosas para ser buenos programadores. Y parte de este podcast es decirles esas herramientas que deberíamos tal vez investigar si nos interesa. No tenemos que saber todo, pero definitivamente si nos interesa está bueno que sepamos una nueva herramienta que podamos ir aprendiendo. Sobre la primera parte, una cosa que se me olvidó decirles que investigaran era hashing. Si no saben qué es hashing, les recomiendo mucho que lo investiguen. Está muy bueno. Si ya lo saben, bueno,
igual les recomiendo que le echen una ojeada si no tienen bien entendido el concepto, especialmente lo que es hashing con sal, hashing with salt. En inglés por ahí lo consiguen mejor. Pero son conceptos que se usan bastante hoy por hoy en la programación. Creo que se usan en las blockchain, si mal no recuerdo. Creo que cuando yo lo estudié lo aprendí del concepto de una blockchain. Alguien que explicaba de blockchain. Y nada, a seguir aprendiendo, a seguir mejorando. Ya saben, síganos en YouTube, Spotify, donde sea que nos escuchen. Coméntenos, dennos like, díganos qué temas quieren que hablemos. Aún por temas del coronavirus estamos haciendo estos capítulos más dedicados a backend. Cuando pase todo esto y podamos salir a la calle, espero que Juan y yo podamos hacer de nuevo un capítulo dedicado tal vez a un tema no tan técnico, un tema más global de la programación. Hemos hablado de varios temas que nos parecen súper interesantes. Pero mientras esto continúe vamos a seguir teniendo estas pequeñas charlas más personales sobre backend, un tema que conozco un poco más. Y nada, los espero en el próximo capítulo. Ya saben, denle like, coméntenos, díganos qué les parece, qué quieren que mejoremos, qué quieren que hagamos, cuál será el próximo tema. Y sigamos aprendiendo. Chao.